En el día de hoy, nos sumergiremos en la vida de un personaje que no tiene el reflector de los grandes héroes de DC, pero cuya historia es tan intensa y trágica que merece más atención. Vigilante, específicamente Adrian Chase, el justiciero que lleva la justicia a un terreno muy oscuro. Vamos a explorar cómo debutó en los cómics, su trayectoria, qué lo impulsa a actuar, cómo se compara con Frank Castle, el Punisher de Marvel, y por qué las adaptaciones en Peacemaker y Arrow no terminan de capturar su esencia. Prepárense para un viaje lleno de drama, acción y dilemas morales. Adrian Chase apareció por primera vez en las páginas de New Teen Titans, un cómic publicado por DC en la década de 1980, creado por Marv Wolfman y George Pérez, dos nombres legendarios en el mundo del cómic. En su debut, Chase es un fiscal de distrito en Nueva York, un hombre apasionado por la justicia que trabaja desde el sistema legal para combatir el crimen. Colabora frecuentemente con los Jóvenes Titanes, un equipo de héroes jóvenes, y se muestra como alguien que cree firmemente en las leyes y en su capacidad para proteger a los inocentes. Sin embargo, su vida da un giro devastador cuando la mafia, frustrada por sus esfuerzos para desmantelarla, decide atacarlo de la manera más cruel posible. Colocan una bomba en su casa que mataría a su esposa Doris y a sus dos hijos pequeños. Este evento lo cambia para siempre. La pérdida de su familia lo lleva a cuestionar todo lo que creía sobre la justicia. El sistema legal en el que había confiado durante años no logra castigar a los responsables, y Chase decide tomar un camino más radical. Se convierte en vigilante, un justiciero enmascarado que no duda en usar la violencia para eliminar a los criminales que el sistema deja libres. Su traje es práctico y funcional. Un diseño negro y azul con una máscara que oculta su rostro, gafas de visión nocturna y un arsenal que incluye pistolas y cuchillos. Su primera misión fue clara: cazar a los mafiosos que destruyeron su vida, y no mostró piedad al enfrentarlos. DC decidió darle su propia serie poco después, un título que exploró su cruzada contra el crimen y los efectos que ésta tuvo en su mente y su alma. En estas historias, Chase no solo se enfrenta a delincuentes, sino también a sus propios demonios internos, lo que lo convierte en un personaje profundamente humano y complejo. Su serie individual nos muestra un hombre que, aunque comienza con un objetivo claro, se va hundiendo cada vez más en un abismo emocional. Al principio, intenta mantener un equilibrio. De día sigue siendo un fiscal, mientras que de noche se transforma en un justiciero. Sin embargo, esta doble vida empieza a pasarle factura. Sus amigos y colegas comienzan a sospechar que algo no está bien, y su obsesión con el crimen lo aísla de todos los que lo rodean. A medida que su cruzada avanza, se enfrenta a situaciones que lo obligan a cuestionar sus métodos y su moralidad. En un momento clave, Chase comete un error grave. Hiere a un hombre que resultaba ser inocente. Este incidente lo golpea profundamente, porque se da cuenta de que sus acciones, que él justifica como justicia, pueden causar daño a personas que no lo merecen. Este evento lo lleva a un punto de crisis, y por un tiempo decide abandonar su identidad como vigilante, intentando regresar a una vida más normal, ahora como juez. Sin embargo, el destino no le da tregua. Durante su ausencia, otras personas asumen el manto del antihéroe, y sus acciones terminan complicando aún más su vida. Uno de estos sucesores, un juez amigo suyo llamado Alan Wells, adopta una versión mucho más violenta del justiciero, llegando incluso a matar a policías y civiles inocentes. Chase se siente responsable por haber inspirado a este hombre y decide enfrentarlo, lo que culmina en un enfrentamiento trágico donde se ve obligado a matarlo. Poco después, otro amigo suyo, un agente judicial conocido como David Winston, también toma el manto de vigilante, pero es asesinado por Peacemaker mientras intentan detener un secuestro en un avión. Estos eventos lo devastan, haciéndole sentir que no puede escapar del legado de violencia que ha creado. Consumido por la rabia y la ira, intenta vengarse de Peacemaker al enfrentarlo, pero pierde rotundamente y su verdadera identidad se ve expuesta ante el mundo. A partir de ese instante, no le quedó más que abrazar de lleno esta faceta de vigilante, pero esta vez su enfoque
era mucho más brutal. A medida que su historia avanza, se vuelve cada vez más inestable. La culpa por sus acciones, combinada con el dolor de haber perdido a su familia, lo destruye. Empieza a mostrar signos de paranoia y remordimiento, alternando entre momentos de furia descontrolada y arrepentimiento profundo. En un punto, incluso llega a matar a policías inocentes que se interponen en su camino, un acto que lo aleja aún más de los ideales que alguna vez tuvo. Su historia termina de la manera más trágica posible. Incapaz de soportar el peso de su culpa y el daño que ha causado, Adrian Chase se quita la vida, marcando un final sombrío para un personaje que nunca pudo encontrar paz. Lo que lo hace tan interesante, sin duda, es su psicología. Antes de convertirse en vigilante, era un hombre que creía en el sistema judicial. Como fiscal, dedicó su vida a encerrar a los criminales, confiando en que la ley podía proteger a los inocentes. Pero la muerte de su familia lo lleva a un punto de quiebre. Siente que el sistema en el que confiaba ha fallado. No solo al no proteger a su esposa e hijos, sino también al no castigar a los responsables. Este dolor lo impulsa a convertirse en vigilante, un justiciero que actúa como juez, jurado y verdugo. Su motivación principal es la venganza, pero también hay un deseo genuino de evitar que otros sufran lo que él sufrió. Quiere proteger a los inocentes, pero su método es implacable. No duda en usar la violencia letal contra aquellos que considera culpables. Esto lo coloca en un terreno moral muy ambiguo. ¿Es un héroe que hace lo que el sistema no puede? ¿O un hombre roto que usa la justicia como excusa para desatar su ira? Su serie explora constantemente esta pregunta, mostrando cómo cada decisión que toma lo afecta profundamente. A diferencia de muchos justicieros, Chase no disfruta de su violencia. Cada vida que toma lo aleja más de la persona que solía ser, y la culpa lo persigue constantemente. Siente que al convertirse en un asesino, está traicionando la memoria de su familia, pero al mismo tiempo no puede detenerse, porque cree que es la única forma de hacer justicia. Esta lucha interna es lo que lo define, un hombre atrapado entre su deseo de proteger y el peso de sus propios demonios. Si hay un personaje con el que Adrian Chase tiene mucho en común, ese es Frank Castle, conocido como el Punisher en el universo de Marvel. Ambos son justicieros que operan fuera de la ley, y sus historias comparten varios elementos clave. Primero, los dos tienen un origen marcado por la tragedia. Frank Castle, que apareció por primera vez en 1974, pierde a su familia en un tiroteo durante un picnic en Central Park, un evento que lo transforma en el Punisher, un vigilante que jura eliminar a todos y cada uno de los criminales. De manera similar, Chase pierde a su familia a manos de la mafia, lo que lo lleva a convertirse en vigilante. En ambos casos, la pérdida de sus seres queridos es el catalizador que los empuja a abandonar la fe en el sistema y tomar la justicia en sus propias manos. Sus métodos también son parecidos. Ambos usan tácticas letales y no tienen reparos en matar a quienes consideran culpables. Tanto Chase como Castle son expertos en combate, con un enfoque práctico que incluye armas de fuego y habilidades de lucha cuerpo a cuerpo. Los dos se convierten en símbolos de miedo para los criminales, operando desde las sombras y dejando un rastro de cuerpos a su paso. Sin embargo, hay una diferencia fundamental en sus mentes. Frank Castle abraza su rol como el Punisher, no siente culpa por sus acciones y ve su guerra contra el crimen como una misión que nunca terminará. Para él, matar criminales es su propósito y no hay espacio para el arrepentimiento. Chase, por otro lado, está constantemente atormentado por lo que hace. Cada muerte pesa sobre su conciencia y se pregunta si sus acciones realmente honran la memoria de su familia o si lo está convirtiendo en algo que ellos no reconocerían. Mientras que Castle se transforma en una máquina de matar sin remordimientos, Chase se desmorona bajo el peso de su propia moralidad, lo que lo lleva a su trágico final. Otra similitud es su aislamiento. Ambos se alejan de cualquier conexión humana para enfocarse en su cruzada. No confían en nadie más y prefieren trabajar solos, porque creen que involucrar a otros solo los pondría en peligro. Esta soledad los define, pero también los destruye de maneras diferentes.
Castle se convierte en un arma viviente, mientras que Chase no puede soportar el costo emocional de su guerra. Ahora, hablemos de cómo han adaptado el personaje en la pantalla. Primero, tenemos la serie Peacemaker, creada por James Gunn y estrenada en 2022. En esta producción, Vigilante es interpretado por Freddie Stroma, y su versión no podría ser más diferente del personaje de los cómics. Aquí, Adrian Chase es un joven excéntrico y torpe que trabaja como camarero de día y se transforma en vigilante de noche. Es un fanático de Peacemaker, a quien ve como su ídolo, y su personalidad es más bien cómica. Hace bromas, actúa de manera infantil y parece disfrutar de la violencia sin cuestionarse nada. And I killed that person with my bare hands, their eyeballs popping out of their skulls. You think that gives me pleasure? No. Well, it does. No hay rastro de su pasado como fiscal, ni de la tragedia que lo define, ni de su lucha moral. Gunn tomó el nombre y el traje, uno muy bueno por cierto, pero creó a un personaje completamente nuevo, más alineado con el tono satírico de la serie que con la esencia del vigilante original. Si lo analizamos de forma independiente, es un personaje que a mí me agradó, pero evidentemente, si lo tenemos que comparar con la contraparte del material original, pierde rotundamente. En Arrow, una serie del canal CW, Adrian Chase también aparece, pero de una manera muy distinta. Interpretado por Josh Segarra en la quinta temporada, este Chase es un villano conocido como Prometheus, un fiscal que busca vengarse de Oliver Queen por la muerte de su padre. Aunque conserva su rol como fiscal y su deseo de venganza, no usa la identidad de vigilante, que en la serie es tomada por otro personaje, Vincent Sobel. Esta versión también se aleja del espíritu del justiciero de los cómics, convirtiéndolo en un antagonista sin la profundidad emocional que lo caracteriza. En conclusión, Adrian Chase, el vigilante, es un ejemplo perfecto de lo que hace que los cómics sean tan fascinantes. Personajes complejos que enfrentan dilemas imposibles. Su historia nos muestra un hombre que, tras perderlo todo, se transforma en un justiciero, pero nunca puede escapar del peso de su dolor y su culpa. Su psicología, marcada por la lucha entre la venganza y la moralidad, lo hace profundamente humano, y sus similitudes con Frank Castle destacan las diferentes formas en que el trauma puede moldear a un hombre. Aunque ambos comparten un origen trágico y métodos violentos, Chase se distingue por su tormento interno, que lo lleva a un final devastador. Las adaptaciones en Peacemaker y Arrow no terminan de capturar su esencia. La versión de Gunn es un alivio cómico que ignora su profundidad, mientras que en Arrow se convierte en un villano que apenas recuerda al original. Al caer de la noche, podemos ver que del dolor a la justicia hay un camino sin calma. Adrian Chase nos enseña que la venganza desarma.